Buenas tardes, vamos a comenzar. Este es un espacio que hemos creado para darle continuidad a un proyecto que planteamos al inicio de año, antes de que fuera la pandemia, sobre todo personas que nos reuníamos en el Seminario de Cultura Escrita y Postcolonialidad, junto con amigos y compañeros de otros organismos como la Red del Lenguaje o del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, para plantear un proyecto que llevaba por título así, del silencio a la expresión, y que su finalidad principal es dejar de documentar el fracaso escolar o educativo, porque buena parte de la investigación educativa, que es mucha y es valiosa, pues realmente lo que va encontrando trabajo tras trabajo, estudio tras estudio, incluso sexenio tras sexenio, es que aparentemente como país pues avanzamos poco en el desarrollo de la capacidad verbal de nuestros niños y jóvenes, y dentro de esto especialmente en el tema de la escritura, aunque sabemos que en lectura no estamos tampoco nada bien. Entonces casi todos los que participábamos en este proyecto hemos sido maestros en escuelas de distintos niveles, o también talleristas o personas que hacen trabajo en la comunidad, trabajo de lectura y escritura y actividades de conversación. Básicamente lo que queremos es ir registrando experiencias del trabajo que le podemos llamar trabajo pedagógico, aunque haya gente que no lo llame así. Por ejemplo, cuando van y dan un taller en la comunidad, pues tal vez no le llaman a eso pedagogía o didáctica, pero nosotros sabemos que lo es, porque intencionalmente diseñas, preparas tu actividad para que funcione, para animar a la gente a participar y a expresarse de distintas maneras. Bueno, en esta ocasión nos acompaña nuestra amiga y compañera de muchas luchas y espacios, María Esther Pérez Feria, a quien nosotros conocimos en el proyecto de renovación de la telesecundaria, cuando se hicieron los nuevos materiales impresos y audiovisuales y digitales de las telesecundarias. Me tocó ser el coordinador de español de esos materiales, y María Esther fue una de las integrantes del equipo de autores, y una integrante muy comprometida y creativa, debo decir, sí. Ella me pasó un parrafito de presentación al que le voy a dar lectura. María Esther Pérez Feria es habitante del mundo de palabras en el que siempre se sabe acompañada, lectora de textos y discursos diversos, de la poesía barroca a las envolturas de los caramelos y los grafitis, caminante de senderos que cruzan la producción de libros para la escuela, el estudio de la literatura, las prácticas lectoras y las prácticas narrativas, aprendiz eterna de otros caminantes. Se interesa por la literatura legitimada con mayúscula y las literaturas en rebeldía con minúscula, los libros para niños, las tradiciones orales y populares. Facilita cursos, talleres y acompañamiento sobre construcción de comunidades lectoras, lectura y la escritura como experiencias formativas, estéticas, participativas y sanadoras, cultura comunitaria, poesía e infancia. Escribe por necesidad o divertimiento. Dedica horas a contemplar el mundo, tratando de comprenderlo y abrazando la utopía de transformarlo. Bien, le dejamos la palabra a María Esther. Bueno, pues bien, está en el marco de como ya lo explicó Gregorio, en el marco de este ciclo de encuentros, del silencio a la expresión. Y yo titulé esta presentación Todos los usos de la palabra para todas, todos, todes. Y vamos a ver por dónde va, eh, porque estoy parafraseando una frase precisamente de Gianni Rodari. Bueno, ustedes ya conocen esta cita, pero la quiero volver a decir, eh, y para comenzar, ¿no? Confío en que el librito está Gianni Rodari hablando de la gramática de la fantasía. En el prólogo dice esto: confío en que el librito sea útil para quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga su puesto en la enseñanza, para quien tiene fe en la creatividad infantil, para quien sabe qué virtud liberadora puede tener la palabra. Todos los usos de la palabra para todos me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático. Todos los usos de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y esto es como también una premisa o un fundamento inspirador
que yo trato de tener en cuenta todo el tiempo cuando estoy compartiendo alguna sesión, algún rato con palabras con alguien más, ya sea un grupo escolar, un grupo en la comunidad o en cualquier otro espacio cultural o educativo. Y entonces para comenzar, como estaba señalado en el cartel de promoción, un poco la idea es preguntarnos qué es esto de cómo se posiciona la práctica de escribir, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Cuáles son las escrituras que se legitiman como escrituras válidas? Y socialmente, pues la ilustración que estoy aquí presentando, compartiendo, pues nos haría pensar en que la escritura es un acto muy sofisticado, que es un acto pues de cierto prestigio, reducido para un grupo de personas privilegiadas, ¿no? Además, bueno, si esta imagen es una metáfora de un discurso dominante sobre la escritura, ¿qué tipo de cosas nos diría, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes en el chat escribieran algunas ideas para irlas retomando incluso sobre esta idea de qué se entiende por escribir, quién va a legitimar las escrituras que se hacen. Y nada más como un ejemplo, ayer estaba escuchando a un filósofo de la Universidad de Berkeley, me van a disculpar, pero no me acuerdo el nombre, o sea, lo vi así como de corrido, pero mencionaba un asunto muy interesante, ¿no? Que en el siglo XVI confluyeron, o se confluyeron en el tiempo, cuatro grandes genocidios, que al mismo tiempo fueron cuatro grandes epistemicidios, y refería entre estos cuatro grandes sucesos dramáticos, la esclavitud de mucha población del África, el exterminio y la violencia contra musulmanes y judíos en Al-Andalus, lo que hoy sería el sur de España, los pueblos originarios de América, que ustedes conocen, no voy a ahondar en eso, y el asesinato de millones de mujeres en Europa, siglo XVI, acusadas de brujas, ¿no? Lo que a mí me interesaría destacar en esto es que en estos, sobre todo, en el caso de las mujeres europeas, en el caso de los pueblos originarios de América y en el caso de los judíos y los musulmanes de Al-Andalus, en esos tres casos, sobre todo, lo que acompañó también estos genocidios fue el epistemicidio, pero acompañado de la destrucción precisamente de escrituras, de textos escritos, ¿no? Con lo cual, y esto sí sucedió en los cuatro casos, ocurrió que hubo por un lado, un desplazamiento de los saberes de estos lugares, de estos pueblos, y por otro lado hubo la imposición, en el caso particular de los pueblos originarios de América, pues hubo la imposición no nada más de una lengua distinta a las lenguas originarias, sino un desplazamiento de su saber contenido en los textos escritos. Y a partir de ese momento también, en este periodo, lo que se comenzó a dar fue una desautorización, ¿no? De quién podía escribir y quién no. Entonces, con la colonización, digamos, las escrituras legitimadas, pues fueron aquellas provenientes, en el caso nuestro, del continente americano, fueron aquellas provenientes de Europa y obviamente con un componente racial también de los hombres blancos particularmente. Y a partir de ese momento, por ejemplo, en la colonia, de las escritoras muy pocas que hubo, estas se encontraban en los conventos, pero las escrituras de monjas, cuya mayor representante, pues como todos sabemos, es Sor Juana Inés de la Cruz, estas escrituras eran deslegitimadas, no tenían en realidad ningún reconocimiento, ¿no? Como escrituras válidas, sobre todo como escrituras literarias. Sor Juana Inés de la Cruz, pues fue como excepcional, ¿no? Porque se abrió paso y ustedes, si vamos a su biografía, pues ustedes saben todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Para, número uno, hasta incluso desfeminizarse y por otro lado, también de alguna manera descolonizarse un poco, porque en realidad lo que ella, la gran mayoría de los textos que escribió, pues fueron
como muy inspirados en la tradición de la poesía hispana, ¿no? De la época. Entonces se llegó a considerar, wow, que era tan brillante como Luis de Góngora, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como una historia también en este tema de la legitimación y deslegitimación de escrituras. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, pues como sabemos, hay un gran periodo en la historia donde los textos, incluso las literaturas, fueron orales, ¿no? En principio, por un lado. Pero por otro lado también fueron colectivas, ¿no? Acuérdense que cuando se habla, por ejemplo, de literaturas orales, se habla que muchos textos de estos que primero circularon en la oralidad, pues se dice de autor anónimo, ¿no? Desconocido. En realidad muchos de esos textos, más que de autor anónimo, que sí que lo eran porque no se firmaban los textos durante muchos siglos, y circulaban en la oralidad, pero incluso no en la oralidad, incluso de manera escrita, más bien había una apropiación colectiva, ¿no? Donde esos textos, pues había muchísimas versiones, y cada vez que llegaba a alguien que sabía escribir, por ejemplo, un poema, esto se dio mucho en los siglos XV, XVI, incluso hasta el XVII mismo, podía reescribir una versión de los poemas que le llegaban a las manos, y hay ahora trabajos, por ejemplo, encargados de compilar todos esos poemas, que se encuentran muchísimas versiones, porque hay versiones de muchas personas que los reescribieron. Bueno, eso nada más como antecedente, que de pronto no es que la autoría o la figura de autor haya existido siempre como una figura individual, ¿no? Singular y reconocida, ¿no? Pero ya propiamente hablando en la época más actual, pues hablar de un escritor, ¿con qué lo asociamos, no? Ahí está, incluso la imagen nos sigue sirviendo para hacer vigente esta figura del autor. El autor es alguien reconocido, es alguien que escribe y publica por una editorial y que de pronto incluso hasta tiene cierta fama, etcétera, etcétera. Se habla, por ejemplo, de cánones, ¿no? Literarios, de épocas o de países, etcétera, que legitiman solamente ciertos escritores y sobre todo en su mayoría escritores, ¿no? Basta ver, por ejemplo, las antologías que hasta hace pocos años se seguían haciendo, de lo que ustedes quieran, de cuento latinoamericano o mexicano, de poesía latinoamericana o mexicana, etcétera, etcétera. Y ustedes vean los índices de esas antologías, la mayoría son hombres, los que están, cuyas obras están recogidas en esas antologías. Ya solo hasta el siglo XX, y eso por luchas importantes desde los feminismos distintos, pues se ha logrado que se incluyan más autoras, ¿no? Pero bueno, sirva esto como antecedente, porque en realidad yo voy a ir aterrizando un poquito más hacia los territorios que nos competen, que son los territorios, pues, digamos, más socioeducativos y socioculturales. Y entonces, para conectar toda esa idea, dejemos atrás como este discurso dominante de que solo escribe el que escribe bien, o solo escribe, o solo es escritor aquel que tiene la posibilidad de publicar formalmente. Bueno, pues Emilia Ferreiro dice muchas cosas importantes respecto de la escritura, de la cultura escrita, pero una idea que a mí me parece fundamental es cuando ella señala esto, que la escritura, y ya voy aterrizando a la escuela específicamente, se ha transformado de objeto social en objeto escolar. Esta transformación de la escritura en un objeto de propiedad escolar exclusiva que hizo que se perdieran algunas de las funciones que justifican a la escritura como un objeto de importancia social. Y luego dice algo importante más. La escritura se transformó en un instrumento para pasar de grado. Esto en las escuelas convencionales, en la educación bancaria, sobre todo, es muy claro, ¿no? Hay que ser enfáticos, dice Ferreiro. La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la escuela, no al revés. Y esta idea me parece central porque es justo lo que a mí me parece valiosísimo recuperar. Es importante para una persona, un sujeto, sujeta en el mundo, apropiarse de la palabra, formarse como sujeto letrado para poder desempeñarse y participar fuera de la escuela, ¿no? Pero la importancia de la escuela es que ahí es el lugar donde aprendemos y donde nos formamos como sujetos y sujetas letradas. Y bueno, voy a decir algunas ideas y luego voy a ir a un ejemplo muy concreto, ¿no?
Jorge La Rosa, que habla en un libro maravilloso que se llama La experiencia de la lectura, él habla solo de la lectura, pero yo aquí me apropio de sus palabras y las extiendo, ¿no? Como si fuera una liga también, las estiro esta idea. Y él dice que se trata de pensar la lectura, y yo le agrego, y la escritura, como algo que nos forma o nos deforma o nos transforma, como algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. La lectura, y yo agrego, y la escritura que de ella deviene, por tanto, no es solo un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real, y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos. Eso de la lectura, y yo agrego, y la escritura, como formación, será intentar pensar esa misteriosa actividad que es la lectura y la escritura, insisto, como algo que tiene que ver con aquello que nos hace ser lo que somos. Somos las palabras que nos habitan en una palabra, ¿no? Y para solamente recordar que, aunque hay muchas ideas y definiciones sobre lo que es un ser o un sujeto letrado, yo retomo esta que dice que un sujeto letrado no es aquel que conoce el instrumento de la lengua escrita en abstracto o como código. No solo eso, sino aquel que puede o aquella que puede realizar un conjunto de operaciones sociales para las cuales ese código se usa como instrumento. Y esto tiene que ver con, cuando yo digo apropiarnos de la palabra y de la palabra escrita, es saber, poder y querer hacer cosas con ese instrumento, ¿no? Entonces, es como la escuela sería la encargada de formarnos también como sujetos letrados y prepararnos para poder utilizar esa herramienta, ¿no? Ese instrumento que es la lengua escrita. Y ese es como el meollo también de estas presentaciones y de estos ciclos. Eh, yo diría también que como premisas para el ejemplo que voy a presentar, leer y escribir podemos considerarlas como prácticas sociales del lenguaje que nos permiten participar en la cultura escrita y en el mundo social, como sujetos y sujetas, es decir, con conciencia de sí, con conciencia de la otredad, con conciencia de mundo. También son interacciones sociales para el intercambio y la construcción de significados junto con otros y otras, ¿no? Podemos formar, de hecho formamos comunidades de interpretación, no nada más en los ámbitos escolares, también fuera de ellos. Este espacio de intercambio puede ser, constituirse una comunidad de interpretación donde podamos compartir referentes comunes. Siempre tienen el leer y escribir estas prácticas una finalidad. O sea, cuando se dice, y sobre todo se dice de la lectura, que hay que leer sin ninguna finalidad, pues yo siempre pongo en cuestión, ¿no? Porque nunca se aclara. Ya cuando uno pregunta a qué te refieres con que hay que leer nomás por leer, por el amor a la lectura, entonces ya empiezan a surgir otras ideas, pero a mí me parece que es muy importante como sujetos conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos lograr, siempre tener como esa claridad de para qué queremos hacer algo, por ejemplo, leer o escribir, ¿no? Que puede ser desde el mero goce de la experiencia estética o de la expresión subjetiva y o creativa, hasta la obtención de aprendizajes, por supuesto, o la resolución de asuntos prácticos, pero todo entra, digamos, dentro de este marco de saber, poder y querer utilizar este instrumento de la palabra escrita, ¿no? Y también leer y escribir como prácticas que inciden en el proceso de construcción de esta subjetividad de la que vengo hablando, porque colaboran estas prácticas al reconocimiento de la otredad. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, tal vez lo podría cerrar, por favor. Colaboran al reconocimiento de la otredad y al desarrollo de un sentido de alteridad, que podríamos ir como luego cuestionando y discutiendo, ¿no? Entonces, leer y escribir, esto es importante también considerar, para mí es fundamental, siempre son prácticas situadas y siempre debemos buscar la claridad y la definición, ¿no? Situarlas, o sea, ser consciente de esa contextualización, porque siempre se realizan en contextos específicos, ¿no? Contextos socioculturales, socioeducativos, también contextos históricos, por supuesto, y con sujetos específicos. Por eso
Muchas veces quizás el fallo de muchas políticas, de la política educativa o las políticas educativas en nuestro país, o bien como de planes y propuestas educativas para nuestras aulas, pues a veces tienen ese fallo, ¿no? Que se lanzan como de manera global, general, como si todos los lugares fueran iguales, todas las condiciones y todos los sujetos en todos estos sitios estuvieran en la misma circunstancia. Y un ejemplo muy claro de estas medidas así lanzadas como para todo el universo son, por ejemplo, esta idea de aprende en casa, ¿no? Donde se lanzan unas propuestas generales, pero no se consideran de manera singular los contextos diversos que no permiten ni siquiera seguir el paso a esas propuestas, ¿no? Bien, la otra idea es que la función de la escuela, esto ya lo dije de alguna manera, y de otros agentes socioeducativos y o socioculturales, es formar sujetos letrados, preparados para participar en la cultura escrita, para ejercer su ciudadanía de modo consciente y crítico, para que puedan defender sus derechos y libertades, para usar las palabras para hacerse a sí mismos, a sí mismas, para narrarse, para rehistoriarse y para escribir los guiones de sus propios horizontes. Esta idea me parece importante y la ligo acá, para terminar esta parte, con una paráfrasis que hago de Paulo Freire, que dice que leer y escribir la palabra nos sirva para leer y escribir, y esto es para nombrar, significar y resignificar el mundo y para transformarlo, ¿no? Digamos, es como lo que a mí me tiene en mente, lo que tengo en mente cuando voy con un grupo, ¿no? Entonces vamos ahora sí como al ejemplo. Les digo rapidísimo que yo no soy docente frente a grupo, yo más bien acompaño grupos diversos en muchos lugares. Muchos son grupos escolares, pero también pueden ser grupos en espacios educativos, comunitarios, en donde haya posibilidad de hacerlo, con estas premisas, con estas ideas en mente, y sí me parece que la escritura, para mí es imposible desligarla de la lectura, ¿no? Por eso aquí pongo esta parte para este capítulo, leo, luego me escribo además, porque lo que yo suelo proponer son escrituras autorreferenciales, definitivamente. Podemos ir hacia otro tipo de lecturas. A mí me importan muchísimo las autorreferenciales porque me parece que es importante ser sujeto, sujeta letrada también para poder nombrarnos y nombrar el mundo, ¿no? Y nombrar la otra edad. Entonces, el ejemplo que les voy a presentar, ¿no? Bueno, este ejemplo es de un acompañamiento en una escuela secundaria en Ciudad Nezahualcóyotl en octubre de 2019. Se trató de un taller al que me invitaron, fíjense bien, con la invitación decía hacer un taller de paz, ¿no? O de promoción de cultura de paz. Cualquier cosa a la que ustedes me quieran invitar, yo siempre voy a tratar de hacer cosas parecidas a la siguiente. Lo primero que hicimos fue una escritura colectiva, un mapeo de las violencias, así le llamo yo, en el pizarrón tal cual. Yo fui proponiendo preguntas, los chicos y las chicas fueron respondiendo y yo iba haciendo las anotaciones en el pizarrón, en este mapa colectivo. Entonces, las preguntas fueron más o menos estas, ¿no? ¿Cuáles son las violencias que nos afectan, ¿no? Así en todos nuestros espacios, en casa, en la escuela, en la calle. Y entonces los chicos y las chicas, lo que está en verde, esto fue lo que señalaron, ¿no? Como violencias, y son sus palabras literales: desigualdad de género, vandalismo, secuestro, desplazamiento forzado, migración, agresión verbal, palabras que insultan. Bueno, alguien dijo ya que hacía falta, sí, violencia psicológica, perdón, emocional, desigualdad, muerte, golpes, patadas, empujones, discriminación, machismo. Y luego la siguiente pregunta era cómo esas violencias nos afectan en nuestros cuerpos. Y entonces señalaron golpes, desquitarnos con otros inocentes, traumas, depresión, tristeza, baja autoestima, cortarnos, autolesionarnos, colapso, suicidio, aislamiento, nos hieren, enojo, pensamientos sobre nosotros y contra los otros, inseguridad, unos y otros. En fin, estas fueron como el mapa de violencias, ¿no? A partir de esto, leímos un par de cuentos aquí, leímos Yo te pego, tú me pegas, leímos
no me acuerdo cuál otro, no, ellos leyeron después, ese lo leímos en común, luego ellos leyeron, escogieron de varios libros que yo llevaba más o menos que se vinculaban con las diversas violencias, ellos leyeron en parejas o en tríos, escogieron el libro que les llamó la atención y lo leyeron, y después conversamos un poco sobre lo que decían esos libros, y luego hubo una invitación a la escritura en dos partes, ¿no? En la primera parte, por eso los ven aquí tan concentraditos y concentraditas, porque la primera invitación fue a escribir, derivado de lo que ya les acabo de contar, lo que no les gustaba que sucediera en sus vidas en relación con las violencias, ¿no? Y con su vida en general, pero el eje eran las violencias. Y entonces, miren, aquí está un cartelito que dice Prevención de Violencia Escolar, Fortaseg, o sea, a mí me invitó un programa del gobierno de Ciudad Nezahualcóyotl, y fui con un policía a esas acciones, pero pues hice esto que les estoy presentando, ¿no? Y bueno, se pusieron a escribir, y estos son algunos de los textos que en esta primera parte ellos escribieron. Voy a leer algunos ejemplos rápido. No me gusta que mi hermano Ángel de 16 años me golpee, ni que mis papás se peleen. No me gusta salir a la calle sola porque te silban o acosan o miran muy vulgarmente. No me gusta que mi mamá no me haga tanto caso y que mi papá no tenga mucho dinero porque no tiene para comprar nuestras cosas que necesitamos a veces. Tampoco me gusta que mi mamá se salga a las noches a bailar o con su novio porque hace la cena muy rápida y no nos gusta o llega muy noche. Bueno, voy a leer varios ejemplos. Este se me pasó acá, era nada más como un acercamiento, ¿no? De esta pregunta sobre los efectos de las violencias en nuestros cuerpos. Aquí hay otro ejemplo. Lo que me hace enojar, no me gusta que se me queden viendo en la calle, me enoja. No me gusta cuando llego a mi casa y mi hermano me empieza a decir, no vas a salir. Me molesta que estén pegando a cada rato a un compañero. Me molesta que me empiecen a decir que yo tengo la culpa de algo que no hice. No me gusta ver a un amigo o familiar llorando porque me enoja y pienso que le pegaron o lo regañaron. Me enoja eso. Me enoja cuando me meten en problemas. Hola, a mí no me gusta, lo que no me gusta es pensar en cosas locas. Una vez pensé en el suicidio, pero eso solo fue una vez. Si alguien lo lee, pues solo no lo cuentes. Yo también pensé en matar a gente, pero fue una vez. Creo que es todo. Jeje. Pero reflexioné y ya no voy a pensar más. Adiós. Yo del pasado. Así lo firma. Luego vamos a comentar estos textos, ¿no? No me gusta cuando alguien abusa de alguien o cuando le hacen cosas feas como bullying o algún maltrato a las personas, y que los hombres también respeten a las mujeres, porque tenemos los mismos derechos que ellos y que todos se quieran como son, no importa si son diferentes, todos tienen derechos. Bueno, estoy yendo muy rápido para que me dé tiempo de mostrarlo. Esa fue la primera parte, ¿no? De hecho, bueno, luego les cuento cómo fue toda la dinámica, pero este es un ejemplo, digamos, de una escritura que fue así más como una especie de catarsis, ciertamente, como de sacar todo lo que no nos gusta, lo que nos molesta, nos hiere, nos lastima, etcétera, etcétera. Pero luego con esta idea siguiente, hicimos otra cosa. Y la idea es esta. Construimos historias y luego estas nos construyen a nosotros. Pero este proceso de construir historias es dinámico, lo cual implica que las historias no son fijas, sino que se recrean constantemente. Con cada nueva versión, reescribimos nuestra vida. Y esta idea que posibilita reescribirnos es la que más me importa, porque si bien es cierto primero utilizar la escritura como una manera de expresión, de liberación, incluso emocional, de reflexión, etcétera, etcétera, no es solamente para quedarnos en eso, sino para poder ir a otro momento que sea más constructivo y más agenciador o agenciativo, ¿no? Que agencia a las personas, y en este caso a los chicos y las chicas de este grupo.
Y entonces para ello, la siguiente propuesta, de hecho algunas, si ustedes vieron en la foto donde estaban todos bien entraditos, era porque además yo les invité a pensar esa escritura muy personal, ¿no? Y luego solo los que desearan podían compartírmela a mí y yo lo iba a respetar mucho. Si se dan cuenta, no hay nombres. Eh, pero eso no se socializó así en el grupo. Y entonces por eso están así como casi haciéndose casita, ¿no? Porque son escrituras muy íntimas y yo les invité incluso con pegamento de barra y les dije, bueno, para que esa escritura no la, si ustedes la quieren preservar y que nadie más la lea, pueden luego pegar estas páginas donde escribieron esto y eso hicieron, ¿no? Entonces pusieron pegamento y lo sellaron. Y la siguiente parte, que ya fue como una parte más compartible, la propuesta fue, para ello, ocupamos un modelo de escritura para decirnos un poco, para resignificarnos, y el poema se llama Te digo mi nombre, eh, y ahí, por aquí ahorita lo traigo. Bueno, como para redefinirse. Entonces yo les dije, ¿qué más somos? Somos eso que acabamos como de escribir e incluso algunos de sellar para que no nos moleste tanto, pero ¿qué más somos? Somos algo más. Entonces leímos, hablamos un poco de las metáforas y entonces les invité a escribir un poema como inspirado estructuralmente en el poema de Te digo mi nombre. Y esto fue lo que escribieron en la segunda parte, ¿no? Y dice, mi nombre es la más dulce que una paleta de mujer, con mi familia y amigos y familiares que fortalecen, tener que comer, ok, en aquel lugar donde descansa tu cuerpo y tus nietos, hijos y sobrinos, tu esposo, que dejaste solo en aquel día, todos lloran, se despiden de ti. Esa persona que amo tanto, me decía Monse. Bueno, aquí se fue a hablar prácticamente de la abuela, ¿no? Eh, pero bueno, algunos los transcribí porque algunos no los entiendo muy bien y este ya no me dio tiempo de transcribirlo. Me llamo, te digo mi nombre, es como el helado de chocolate del parque y cuando juego con el balón de fútbol en el parque me divierto como dulce de fresa. Me llamo como el agua de la lluvia que cae del cielo entre la cesta del campo de fútbol, con mis amigos cuando me pongo feliz. Soy como la mariposa volando entre la raíz de un árbol, pero mi familia me dice Rocío. Hola, soy fútbol. Te digo mi nombre. Mi nombre es futbolista con mis cuates en la tarde. Jugamos en un frío invierno. Te invitamos a jugar en la tarde del amor. No llegues tarde, pues el frío invierno se va, para echarnos una reta en la cancha del amor. Mis papás me dicen Titino, mi hermano también, mi hermana también, mi familia me dice así. Te digo mi nombre es una tarde en el parque con mis primos jugando fútbol, pero mi nombre es un helado de fresa con chocolate y chispas de colores, como si fuera un gran arco iris delicioso. Pero mi nombre es venir a la escuela para aprender algo y poder convivir con mis amigos y reír muy fuerte con todos mis amigos. Mi nombre es dormir o ver la tele. Este es de un chico del mismo grupo con problemas de lenguaje y de escritura particularmente, pero él hizo este texto y este dibujo, ¿no? Con sus amigos en las bicicletas. Me llamo José y en la calle me dicen Alfredo. Me gusta salir mucho a jugar con mis amigos. Me gusta cambiar mi bicicleta con otro amigo y nos divertimos mucho. Me gusta salir mucho con él y cuando me dicen a comer, yo le digo, ven, vamos a comer, te invito. Y después de comer salimos a dar vueltas con las bicicletas y después jugamos fútbol. Me gusta divertirme. No me gusta estar tan enojado o amargado. Me gusta disfrutar la vida. Me gusta disfrutar mucho la vida. No me gusta estar siempre enojado. A mí me gusta convivir con mis amigos. Hay personas que no conocen mi lado lindo porque tengo miedo de que me digan que les coqueteo. Por eso no les hablo casi bonito. Mi nombre es jugar fútbol. Mi abuelito me decía mi riña,
pero en realidad me llamo de buen humor, porque nunca me ven molesto. De todo lo malo saco algo bueno. Mi nombre es balón de fútbol, entrando en la red desde media cancha. Mi nombre es chocolate, el que me late, porque es tan inquietante. Mi nombre es estar en la escuela, es como estar con mi abuela. Mi nombre es balón de fútbol, el que entra por la portería como en un sueño. Me llamo sueño, es como abrazar a un cielo abierto. Me llamo el extraño, como si viviéramos en un sueño muy paralelo y como un amor extranjero. Mi nombre es tacos de pastor y me gusta jugar, pero me llamo básquetbol, rebotando en el patio, y me gusta bailar un cumbión loco. Eso me hace sentir bien, flaca, pero me llamo Aline. Este es otro texto. No hay que rendirnos, hay que dar más pasos para llegar a nuestras metas y sueños. Y para cerrar, porque no hay más tiempo, este texto que está grabado. No, mi nombre es freestyle entrando en mente y corazón como la alta escuela del hip hop. Mi nombre es basquetbol dominando el balón y metiendo gol como si fuera fútbol. Así soy yo como Tupac, mi poesía demostrando cómo es la vida real, desplazando mi rap para abrir la mentalidad. Muy bien. Bueno, había más cosas, pero no tenemos mucho tiempo para dejar chancecito a que conversemos. Entonces, ustedes tienen la palabra. Pueden levantar la manita o pueden escribir en el chat, etcétera, etcétera. Si quieres tú puedes mientras revisar el chat, pues si hay ahí ya comentarios o preguntas que quieras contestar. Y los demás, pues igual como dijo María Esther, pueden tomar la palabra alzando la manita o alzando su mano real en la pantalla, pero entonces prendan su cámara porque así no se ve. Sí. Sí, bueno, acá no hay preguntas. Qué trabajo tan interesante, muchas gracias. Dice Nora, qué importante cerrar el círculo de la lectura con escritura. Sí, el foco de hecho está en la escritura. El foco es la escritura, pero el paso es la lectura, ¿no? Y la conversación. Pero ciertamente es como, sí, lo que más me interesa es que haya una producción que sea expresiva, creativo-expresiva y sí, como decía hace rato, autorreferencial. Entonces, no sé quién quiere levantar la manita, comentar algo, resonar un poquito con lo que acabamos de compartir. Gregorio. Bueno, solo porque nadie más se anima, pero pues en primer lugar, me alegra mucho que estés aquí y que nos compartas este trabajo. Una de las cosas que yo veo que logras bastante bien es que las personas con las que trabajas escriban poesía, hagan poesía, que es algo que pues a mucha gente así de entrada le resulta difícil. La idea misma, ¿no? De escribir un poema, de crear un poema, una metáfora o incluso a veces una rima. ¿Sí? Es un modo y un medio de expresión fundamental pues en toda la historia de la humanidad. Y yo creo que es algo pues que debe elogiarse mucho, ¿no? De tu trabajo. No lo dijiste, pero especialmente, bueno, una de tus áreas de trabajo más importantes es con la poesía, ¿sí? Sí. Justamente en actividades de producción. Y solamente quería mencionar que si lo vemos en conjunto, digamos, entre gente que son activistas culturales, que hacen trabajo y talleres en la comunidad, los maestros y las escuelas, que normalmente se ven como mundos separados, pero yo digo que no son mundos separados porque finalmente trabajamos en el mismo lugar con la misma gente. ¿Sí? Tú trabajas en Ciudad Neza, ahí hay escuelas donde hay maestros que trabajan ahí. Y puede haber bibliotecas públicas en ese mismo lugar. Entonces están los bibliotecarios, etc. Si lo vemos como un servicio que le estamos dando a una comunidad, sí me parece importante, aunque puede ser difícil, pero desarrollar las distintas áreas pues, de lo que es la expresión. Yo señalaría tres. Si lo vemos como un triángulo, en el idioma español hay tres personas gramaticales. Yo y él, en modo singular y plural. Entonces, todo lo que se escribe o se dice desde el yo podría ser lo que tú llamas escrituras autorreferenciales o discurso autorreferencial. Tradicionalmente la escuela excluye eso, ¿no? Porque la escuela se enfoca en el él, en la esquina del él, que es hablar del tema. El tema, escriban sobre este tema, sobre tal otro tema, etcétera, expongan el tema, etcétera, etcétera. ¿Sí?
y muy poco en el tú, que es el discurso apelativo. Es cuando el que habla o escribe se dirige a otros para invitarlos a hacer algo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que estos tres lados del triángulo sería bueno desarrollarlos. Bueno, aquí les cierro por si alguien más ya alzó la Sí, mano o quiere bueno, comentar. acá sí hay varias preguntas en el chat. Eh, Permítanme un segundo, estoy como tratando de recuperarlas. Un segundito nada más para que se vean. Dice Gabriela Rangel, ¿cómo diste el salto para hacer esto con los jóvenes? De la escritura de las violencias a los poemas. Y me encanta lo que ellos lograron, gracias, y con un acompañamiento. Bueno, dos cosas. La palabra acompañamiento es clave, pero yo le daría el apellido de andamiaje. Es decir, hay un andamiaje que a lo mejor ahorita no hay mucho tiempo como de profundizar en él, pero el andamiaje es fundamental, ¿no? El andamiaje comienza desde que alguien extraño y ajeno a su cotidianidad entra en su aula con una maleta de libros y les invita a reacomodar las sillas, porque no estaban así las sillas en redondo, en círculo cuando yo llegué, desde ese momento, y ayúdenme a sacar libros y a ponerlos en el centro, ¿no? El andamiaje comienza ahí, presentándome y diciéndole, pues estamos aquí. Bueno, ahí, en este caso se presentó primero el policía, me presentó, pero luego yo les dije, pues soy María Esther, y pues vamos a hacer un taller. Les contaron algo, ya les habían avisado algo, les habían avisado como con este tema de la violencia y tal, y la seguridad, y entonces yo les dije, bueno, pues vamos a trabajar. Las invitaciones a la lectura, las conversaciones, las preguntas que son muy importantes en cada momento, y las invitaciones concretas, los andamiajes, como el caso específico, en la escritura primera, que es lo que no me gusta. Ahí, por ejemplo, solamente estaban resonando con lo que habían leído y con lo que ellos estaban viviendo. En el caso del segundo momento de escritura, el andamiaje también echó mano de un texto modelo, ¿no? Que fue el poema de César Arístides que les comenté, porque si se dan cuenta, todos dicen, yo me llamo, mi nombre, ¿no? Porque así es como en ese tono en el que va el poema. Y entonces hablamos de las metáforas, que hablar de las metáforas y el lenguaje poético también es parte del andamiaje, poner ejemplos que ellos mismos propusieron, en fin. Yo lo que quiero mencionar es, esta sesión duró cerca de 3 horas y media, más o menos, ¿no? O sea, no fue breve, fue toda una mañana. Los maestros, porque alguien más pregunta acá, los maestros estuvieron, bueno, en este caso cambiaron porque es secundaria. Entonces, primero estuvo el maestro de español, luego el maestro de no sé qué y no sé qué. O sea, nos fuimos a 3 maestros diferentes, ¿no? Sí, incluso el director se daba sus vueltas, el policía también se daba sus vueltas, pero afortunadamente se iba, porque pues es un poco amenazante tener un policía ahí en un aula. Esas fueron las circunstancias. Esta escuela, nada más digo rápido, esta escuela secundaria se encuentra en un callejón detrás de un mercado, en uno de los barrios más rudos de Nesa. Ahorita no me acuerdo cómo se llama la colonia, la tengo por ahí anotada, ahorita ya no me dio tiempo de sacar mis apuntes, pero es decir, a la hora de la salida en esta secundaria va una patrulla y un par de policías a cuidar allí la salida de los chicos y chicas de la secundaria, ¿no? Porque ha habido batallas campales, porque ha habido peleas físicas entre los papás, mamás, etcétera. Entonces ya de un tiempo, cuando yo fui, ya tenían tiempo, meses, de que ahí a la hora de la salida siempre se presentaba una patrulla y policías, ¿no? Ese es el ambiente, pues, el contexto, ¿no? De esta escuela. Por eso, como dice Susana y dice bien, la palabra cura, leída y escrita, definitivamente. Y hoy, bueno, ¿qué libros recomiendas? Tengo una bibliografía que les puedo pasar también. Y luego, sí, otra vez Gaby Rangel, escribir poesía no es tan sencillo. Escribir, bueno, hay que crear las oportunidades, ¿no? Hay que crear las oportunidades y crear andamiajes para hacerlo posible. Cuando los chicos y las chicas se dan cuenta de que esto no se va a calificar, número uno, de que es como efímero el asunto porque es directo la escritura, no hay borrador y no hay corrección y no hay revisión porque no hay tiempo. Si hubiera tiempo, podríamos tener todo ese proceso y entonces ellos pulirían sus textos, los cuidarían más porque sabrían que se van a publicar, ¿no? En este caso ellos se quedan con su texto y solo los que quieren
lo comparten conmigo y me dejan tomar una foto. Es a lo más que llego. Y luego, sí, el texto modelo, insisto, fue el poema Mañanas de Escuela, del libro Mañanas de Escuela, Te digo mi nombre, se llama el poema, de César Aristides. El libro está en Lo que leo, de Santillana. Y ¿qué más? Dice, estas escrituras no legitimadas de los jóvenes emergen poderosas cuando se abren a los espacios para darles lugar y oídos para escucharles, Gaby Rangel. Esto es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, aquí, bueno, ya no hubo chance de mostrar más que el rap del final, pero todos y todas quienes quisieron, leyeron su texto, de la segunda parte, frente al grupo. Lo leyeron ahí y hubo, así como con el chico del rap, que claro, que él es la sensación, porque además lo canta y tal. En realidad, también el grupo festinó todas las participaciones que se compartieron, todas. Para mí es muy importante también llegar a esa etapa de compartir, ¿no? Y de darnos cuenta, porque todos se dan cuenta de que pudieron hacer un texto cuando, no, aquí no se dijo explícitamente, pero a mí me ha tocado en otras escuelas que los niños dicen, es que yo no sé escribir, ¿no? No, es que a mí no me sale. Y después de que se comprueba, ellos comprueban que sí escriben y que se festina lo que escriben porque hay una legitimación colectiva, en verdad cambia. Ese día tuvieron una experiencia. Ese día hubo un acontecimiento en la vida de estos chicos y chicas. Y eso es lo importante, ¿no? Que pueda ser, aunque sea, en este caso, intervenciones muy así, muy efímeras, que marquen, ¿no? Mi trabajo generalmente es así, salvo en una escuela primaria aquí en La Lagunilla, en la Ciudad de México, donde sí pude hacer un taller largo de 4 sesiones, perdón, de 6, durante 6 semanas, un día cada semana. Bueno, ese es como el proceso más largo que yo he hecho como alguien de fuera que llega al aula, ¿no? Pero siempre con la invitación, de hecho ahí me invitó un maestro, ¿no? El maestro que estaba haciendo sus prácticas en esa escuela. Siempre con la invitación de que el maestro o maestra esté ahí y pueda también participar y también escribir sus textos y demás. No siempre se logra, desafortunadamente, ¿no? Pero generalmente están ahí. Pido que estén ahí, ¿no? Luego acá dice, en secundaria es muy difícil cambiar que solamente se vea un tema o asignatura durante 50 minutos. Qué gusto que fue posible que dedicaran más de 3 horas a una experiencia tan importante con los niños. Sobre la secundaria y este comentario, debo decir que Soco del MEM, no acuerdo ahorita, García, su apellido, no me acuerdo. De Socorro, Mendoza. Socorro del MEM, bueno, me invitó, es que es una maestra que además es la orientadora en una secundaria en Ecatepec, debo decir rápido eso. La secundaria está dentro de una unidad habitacional, es un territorio de narcomenudistas. Ese es el territorio de esa unidad. Ese es como el contexto. Entonces, llegan los niños de la unidad, pero también llegan niños y niñas de otras colonias cercanas. Es una escuela con una alta complejidad también, y ahí pudimos hacer un taller de poesía con todos los grupos de la escuela. O sea, hubo como también la coordinación con la directora y etcétera, etcétera, y los maestros, maestras, de tal manera que yo toda una semana fui para poder trabajar con todos los grupos, y ellos escribieron, por ejemplo, un autorretrato poético con collage, y fue, bueno, eso en otro momento lo contaré, pero fue tremendo, pues fue poderoso, y solamente les podría yo decir que en la gran mayoría estaba muy sorprendido y sorprendida con lo que habían escrito, y cuando leíamos los textos de los que yo pude tomar foto también en las mismas circunstancias con sus permisos, llorábamos muchos, Socorro y yo, ¿no? Leyendo, eso es como tema de otra conversación, pero la poesía nos permite hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, la metáfora, el lenguaje metafórico es como para decir lo indecible, ¿no? Decir lo indecible y poder evocar imágenes brutales, tremendas, con belleza, ¿no? Con imágenes poéticas, literalmente. Entonces, la poesía es poderosa. A mí me parece que es como de los usos del lenguaje que son como más potentes para expresar, ¿no? Y para la escritura autorreferencial, pues sí, yo generalmente
la prefiero, aunque no es lo único que escribimos, podemos escribir otras cosas. Luego Mariela Grimaldo, que me da un montón de gusto que esté acá, dice que los poemas que escribieron los niños son la primera versión. Sí, si se dan cuenta, son poemas que no están revisados. ¿Y cómo puede mejorarse el texto, en particular los poemas? Claro, exacto, lo que decía hace rato. No hay tiempo acá para hacer un proceso, digamos, como formal, de planear el texto, ¿no? De como reflexionar sobre para qué, para quién, etcétera. Este es como un poco, estoy utilizando las estrategias de las vanguardias literarias o realistas, ¿no? Del siglo XX. O sea, es como casi escritura automática, eso debo decirlo. Entonces no les doy tampoco mucho tiempo, porque es como más bien escribe lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que está como en una ollita express, ¿no? A punto de explotar, eso vale, vuélcalo en palabras. Y ciertamente si se dieron cuenta en los textos, pues sí, obvio que hay, yo cuando hice la transcripción, pues sí, obviamente hago una regularización de la escritura para que se comprenda un poco más fácilmente, porque la grafía a veces también es complicada, pero en realidad lo que a mí me importa en un principio es esta posibilidad de que los chicos y las chicas se apropien de la palabra, sepan, se den cuenta, así se den cuenta que sí pueden usar las palabras para un fin suyo propio, de expresión, de reflexión, autorreflexión y sobre todo expresión, ¿no? Ese es como el primer objetivo, porque insisto, yo no soy maestra frente a grupo, no tengo, generalmente no tengo el tiempo como de hacer este proceso, de ahora vamos a revisar los borradores y tal. De hecho, desde la primera les llevo al contrario, yo llevo un soporte de escritura cuando puedo, llevo un soporte de escritura que también les anime, ¿no? O sea, si se dieron cuenta que eran unos libritos plegables con cartulina oscura, con plumas además que eran fluorescentes, en fin, o sea, sí hay como, digamos, esta parte cuando se puede, ¿no? Cuando no es la hojita, o sea, es la hojita vil, la doblamos y tan, o sea, tampoco eso es imprescindible para nada, ¿no? Luego dice, ¿es más importante el proceso que el producto? Pues definitivamente el proceso, pero el producto da cuenta del proceso y sobre todo da cuenta, es como una evidencia de lo que ahí pasó, evidencia lo que ahí ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una apropiación de la palabra y de una palabra a lo mejor vista, digamos, a los ojos de la formalidad escolar, una palabra a lo mejor precaria, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿eh? Una palabra no legitimada, porque no, la formalidad de la lengua escrita no es precisa, no, a lo mejor hay algunas faltas de concordancia, ¿no? A lo mejor la puntuación no es ideal, definitivamente no. Bueno, la ortografía no se diga, pero en este momento yo no tomo en cuenta eso, ¿no? Y claro, y siempre les digo, si tuviéramos chance de corregir, de pulir, yo siempre les digo, de pulir, de abrillantar nuestros textos, los revisaríamos, por supuesto, ¿no? Haríamos un trabajo ya como de edición, de corrección, etcétera, y por supuesto que saldrían otras cosas, pero no tengo el tiempo yo en mis intervenciones, ¿no? Sí lo sugiero, por supuesto, ¿no? Pero yo ocupo todo el tiempo más bien para este proceso donde los chicos y las chicas puedan apropiarse de la palabra y puedan escribirse, ¿no? Luego dice, lo importante es la posibilidad de expresar, sí, una preparación de un ambiente rico en estímulos. Exacto. Es decir, ahí está el centro, ¿no? El centro está en preparar el ambiente, como en generar así en 5 minutos una mínima confianza para poder soltarnos, en fin, ¿no? Y esta idea, mejor la idea de andamiaje que de estímulos, por supuesto, el andamiaje es fundamental, ¿no? Insisto. Ahora, los estímulos fundamentales son las lecturas, son tanto las que leemos y conversamos como la posibilidad de que todos pueden conversar y participar en una conversación y que todos se den cuenta también que tienen algo que decir. O sea, empezamos con ese mapa que les mostré al principio, ese mapa de violencias, donde además yo estaba súper asombrada de lo bien que enunciaban, nombraban las violencias, ¿no? Cuando decían, o sea, acoso, y lo vieron en sus textos. O sea, ellos hablan, literalmente nombran por su nombre las violencias, ¿no? Eh, sí, Gregorio, levantó la mano. Ah, bueno, quería preguntarte pues, si haces específicamente alguna actividad
para que ellos inventen las metáforas. De todos los textos de los que leíste, hay algunas frases, algunas líneas donde claramente hay metáforas. No Sí, sé si eso se trabaja en específico. sí. Se trabajó de dos maneras. O sea, una, lo que decía hace rato, es, leímos el poema. Bueno, antes de leer el poema, yo les digo, vamos a trabajar con un poema que está, pues, obviamente en lenguaje poético, metafórico. ¿Saben qué es una metáfora? En el caso de estos chavos que ya son de segundo de secundaria, algunos ya tenían una buena noción, ¿no? Entonces, claro, otros sí, se van como por otros lados y entonces lenguaje poético, ¿a qué les suena? Y hay lluvia de ideas previa, ¿no? ¿A qué le suena el lenguaje poético? Aquí, por ejemplo, pues rima se repitió muchas veces, porque no solamente porque en la poesía convencional hay rima, sino porque están rapeando varios de ellos, ¿no? Y porque el rap, aunque ellos no lo estén produciendo, es muy cercano. Entonces saben que el rap tiene rima. Y si se dieron cuenta varios textos, no nada más el que el chavo realiza al final, sino varios textos buscan la rima, ¿no? Pero la buscan por esa intención de rapear. Entonces, pero sobre la metáfora misma, sí, siempre pregunto qué es una metáfora y pongo hasta ejemplitos, ¿no? Entonces a mí me gusta poner el ejemplo que agarro un libro así literal y entonces digo, bueno, si quiero hacer una metáfora, o sea, digo que es una metáfora, ¿no? Nombrar, describir una cosa como si fuera otra, muy, muy sencillo, y entonces tomo cualquier objeto y digo, si este libro, yo quiero decir una metáfora de este libro, yo diría eh, que es un mapa que me ayuda a navegar, ¿no? Los mares de la fantasía, o cualquier cosa, pues, o sea, no importa. Quiero decir, doy un ejemplo, este u otro, y luego les pido ejemplos a ellos. Ahora, ¿cómo queda más claro cuando leemos el poema? Entonces, seguimos con la lectura de un poema que está plagado de imágenes poéticas y de metáforas. Plagado. ¿Por qué creen que ellos dicen, soy un helado de chocolate? O soy, porque ese poema que leemos es una metáfora pura, pues. O sea, es como, déjenme ver nada más aquí si lo tengo, no tenemos mucho tiempo, ya lo sé, pero sí lo tengo. O sea, se los voy a leer nada más rápido para que se den cuenta, pues, o sea, como, este es parte del andamiaje, este es fundamental. Yo no les voy a pedir que escriban algo de a ver cómo se les ocurre, ¿no? Este es el modelo, pero lo leemos no como el modelo, lo leemos para decir nuestro nombre. Yo les pregunto, oigan, ¿quieren que les diga mi nombre? ¿No? Entonces, cuando me dicen sí, yo digo, mi nombre es mañana de escuela, alegre columpio de viernes, nubes moradas que saben a fresa, llovizna de lunes, recreo y jardín. Me llamo arboleda con vuelo de lápices, pájaros que escriben con picos de azúcar, un sueño de mar con barcos de nieve, viento de flores que cubren los techos. De verdad, mi nombre es Riachuelo, cereza bañada por dicha violeta, madrugada de escarcha y una taza de té. Me llamo Amapola con vestido blanco, pero mis papás me dicen María. En el poema dice, me dicen Celín, pero yo siempre lo acabo leyendo diciendo, pero mis papás me dicen María. ¿A ti cómo te dicen? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y ya está ahí la provocación, ¿no? Y entonces, y este modelo, obviamente es como todo el tiempo te está resonando, me llamo, este es mi nombre, etcétera. Y son solo poemas. Y entonces podemos conversar. ¿A qué se refiere usted? ¿A qué te suena? Cómo crees que soy si digo alegre columpio de viernes? Por eso varios incluso dicen, me llamo, voy a la escuela o algo así, ¿no? Estoy en la escuela. Es decir, varios como que refieren acciones o imágenes de estar en la escuela, de jugar fútbol, del balón que entra directo a la red desde media cancha. O sea, soy esa imagen, porque lo que trabajamos es pensar en la imagen y apropiarnos como si fuera nuestra identidad, o como si esa imagen fuera nuestro nombre, ¿no? Entonces ahí es Que, como, y digo, el resultado es eso que ustedes leyeron, ¿no? Por supuesto. Luego dice acá, cuando se tiene la materia prima se pueden lograr maravillas, los chicos de secundaria tienen tanto talento oculto, solo basta guiarlos y pulirlos. Guiarlos, diría yo, poner un andamiaje, ¿no? Poner un andamiaje por donde ellos puedan caminar. O sea, en realidad, no hago una guía como de vengan, síganme por acá, sino aquí está el camino. Caminen este andamiaje por aquí, pisen por acá. Entonces, pisen por lo que es una imagen poética, pisen por decirse a sí mismos a través de lo que les gusta.
Yo, luego, por ejemplo, puedo decir, ¿cómo no me gustaría? No lo digan, ¿no? Pero ¿qué imagen no me gustaría de mí? ¿Cuál no me gusta? Entonces esa no la usen. Usen una que realmente les diga quiénes son. Algo que te haga sentido, ¿no? Eh, Dice Gabriel Hernández, me recordó el libro del más gigante de Juan Gedovius. Bueno, ese lo trabajo sobre todo con niños pequeños de preescolar. También escriben cosas muy lindas después de que leemos y jugamos mucho con ese libro. Sí, Juan Gedovius, de Soy el más gigante. No sé si alguien más, alguien algo. Bueno, me gustaría nada más como, si no decir una cita, ya no la voy a poner aquí en la imagen, o sí la pongo rápido. A ver, la pongo rapidísimo, nada más como para sintetizar esto que acabamos incluso de comentar, que es otra cita de Emilia Ferreiro, porque pues a mí me parece súper importante todo lo que ella nos ha propuesto. Y es esta cita que dice, o sea, yo le titulo Ser uno, une mismo por escrito, ¿no? Y dice, no me canso de insistir en la importancia que tiene el nombre propio. Aprender a ser uno mismo por escrito es algo absolutamente irreemplazable. Yo he visto chicos acariciar la escritura de su nombre cuando aprenden a escribirlo, como quien acaricia una parte querida del cuerpo de otro. Chicos que besan el nombre escrito y dicen, eso soy yo, eso soy yo. El ser por escrito es un descubrimiento absolutamente sensacional que es propio y singular. Y yo he jugado mucho con el nombre propio también, pero en este ejemplo que ahora les presenté, sigo jugando con el nombre, pero de manera poética. Es decir, no el nombre literal, sino poético, ¿no? Y es eso, ser uno por escrito es un hallazgo. O sea, desde mi punto de vista, la escuela tendría que asegurar que cada niño, niña, chico, logre ser por escrito también. En una sociedad como la nuestra, donde pues la cultura escrita es un medio de participación, ¿no? También en lo social, en lo singular, también en la conformación de tu subjetividad, pero también en lo social, que es esto algo muy, muy importante, ¿no? Porque calladitos nos han querido ver más bonitos, pero no debemos ser calladitos ni de palabra oral ni de palabra escrita, ¿no? Entonces tiene que ver con todo este rollo. Es como, Bueno, para mí apropiarse la palabra es, insisto, parte de un proceso de agenciamiento, ¿no? De tener conciencia de sí, de asumir nuestra subjetividad política histórica. Por eso es tan importante, pues. a ver, Mariela Grimaldi está alzando la mano. Adelante, Marielita. Hola a todos, saludos. Eh, Pues mi pregunta es, ¿qué sugerencias nos puedes dar en estos tiempos de aprendizaje a distancia? ¿No? O sea, si tienes alguna idea, sugerencia de cómo poder abordar esta parte de que los chicos puedan expresarse, ¿no? Entonces, pues esa es como mi pregunta muy concreta, sí, como sugerencias, ¿no? O ideas como para poder estar cercano ahora a estos chicos y que puedan expresarse, ¿no? claro, pues como para responder, ¿no? Responder un poco a esta situación de alta complejidad. Pues mira, yo invitaría, más que sugerir, invitaría, por ejemplo, hay una serie de materiales para los que cuenten con el chance de decir, chavos, les invito a mirar tal cosa en internet. En el caso de IBI, o sea, yo tengo un pequeño proyecto que ahorita, bueno, está en las redes, que se llama Lecturas para Sentipensarnos. Estas lecturas, bueno, la lectura en voz alta de un libro, yo he hecho una selección de libros que son poderosos también como tales, y todas estas lecturas terminan al final, están en video, pues, y al final hay una propuesta muy concreta, hay un andamiaje también para la escritura. Entonces, al final la propuesta es como reflexiva primero, o sea, como hay una invitación a reflexionar un poco sobre a lo que nos convoque el texto que se ha leído y a partir de eso a conectarlo con nuestra propia experiencia y luego a escribir, ¿no? A escribirnos, es decir, como también es una escritura autorreferencial casi en todos los casos, no en todos, pero siempre la idea es sí que sea un andamiaje que invite a una escritura significativa, ¿no?
y a una reflexión. Y entonces, claro, está ahí en las redes, específicamente está en un canal de YouTube, que es para los de secundaria, sobre todo en YouTube, que se llama Libres Entre Libros. Y en el Facebook está también en Libres Entre Libros, y hay muchos más materiales ahí, pero también en IBI, la página de IBI, es donde están estas lecturas que son pues como más como para un espectro más amplio, ¿no? Desde niños más pequeños, adolescentes, pero incluso mayores, porque no son como así de específicamente para una edad, salvo las del YouTube, que sí están un poco pensadas no necesariamente para niños más pequeños, sino más bien para chavos que ya, ¿no?, le entren un poquito más pues como a temas un poquito más cercanos a su realidad, ¿no? Eso, digamos, por un lado, como una invitación. Como sugerencia, pues es como partir de esta idea, quizás, del compromiso que tenemos. O sea, todas y todos hemos visto en redes ahorita cómo hay un súper esfuerzo poco reconocido, y menos por la SEP, digamos, de muchas maestras y maestros que están haciendo lo que tienen a su alcance para poder acompañar a sus alumnas y alumnos, ¿no? En muchos espacios donde esto es posible, se van a dar el rol, o sea, a visitarlos a su casa, a llevarles materiales, ¿no?, a invitarlos. Bueno, los que tienen, son los que sí interactúan a través del internet, pues ya ven ustedes cómo todo lo que hicieron, por ejemplo, para darles la bienvenida, pusieron sus escenarios maravillosos, amarrados sus teléfonos hasta con ganchitos, con palitos, o sea, una cosa que de lo que da cuenta es del compromiso, ¿no? Entonces, yo más que sugerencia diría como reconozcamos esos esfuerzos, potenciémoslos, porque, por ejemplo, hay otra escuela, Tezeltican, acá en Tepepan, que lo que está haciendo ahorita es una campaña para que se donen equipos que tú ya no uses en tu casa, ¿no? Equipos electrónicos, dispositivos, aunque sea compus viejas, ellos las van a arreglar y las van a dar a niños que no tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. O sea, yo lo que pienso es como dice Eduardo Galeano, y ni modo, ahorita nos toca así, como muchas personas pequeñas en muchos lugares pequeños haciendo acciones pequeñas, pueden mover, cambiar el mundo. O sea, porque no hay otra, y tal vez responder, ¿no?, pues como a este programa dominante de la educación, ¿cómo se llama?, Aprende en Casa, pues impugnarlo también, pero con propuestas como las que se están haciendo en muchos lugares. Ahora, yo lo que diría es, eso sí quizás sería otra invitación, angustiarnos menos. Claro que yo sé que esto es lo más difícil, ¿no?, para un docente, que se ocupe y se angustie menos de cubrir con el malvado programa y con las malvadas planeaciones y todo eso que les exigen horriblemente, y a lo mejor, pues más bien irnos por el lado más dialógico, conversar más con los chicos, preguntar cómo están, leer con ellos, escribir con ellos, conversar acerca de sus textos. O sea, en otras palabras, es como formar sujetos letrados desde no la rigidez del plan educativo, sino, que además ahorita está todo ahí desdibujado, por cierto, sino más como desde un compromiso que apunte hacia este agenciamiento, hacia el sentido de la educación como un camino de empoderamiento, como un camino de emancipación. O sea, como eso, pues, ¿no? Es más vernos como sujetos sobre el mundo pasando, atravesando una crisis, que como alumnos. O sea, como recuperar, también es una invitación, ¿no? Recuperar a las niñas, a los niños, a las chicas, los chicos con nombre que tienen, y no tratarlos como alumnos, ¿no? Los alumnos, las alumnas, porque eso es despersonalizado. Es Juan, es Manuel, es Andrea, es María, es Lupita, es Mariela, ¿no? Es como tener un acercamiento más de este tipo, desde mi punto de vista, ¿no? Y sobre los libros, a ver, acá les voy a pasar en el chat, por cierto. Lo Bueno, ¿a dónde lo mando? Okay. Si ya tienes la lista ahorita, cópiala al chat. Si no, sí, pues... Sí la tengo, la copio al chat en este pues instante. Sí. A ver, ahí voy. Mira, Mientras alguien más... Quiero decir, sí, una cosa. Bueno, digo, ajá. La verdad me apena, pero sí hemos cuidado seguir más o menos el horario. Nos hemos pasado casi en todas un poco más de una hora. Pero es que una de las intenciones de esto es que la gente tenga claro que si va a venir los viernes es de 6 a 7 y no de 6 a 8 o a 9, ¿no? Claro. Esa es una razón. Otra, pues porque nosotros mismos, y así lo planteamos desde la misma
primera sesión. Necesitamos también aprender a ser más sintéticos. A propósito de lo que preguntaba Mariela, de qué sugieres para estos tiempos. Bueno, precisamente en estos tiempos que nuestro único medio de comunicación es de los medios digitales y las pantallas, un rasgo de estos medios es que son concisos. Cualquiera que hace videos o audios sabe que al público no puedes tener su atención por un periodo largo, ¿no? Si vas a hacer un video educativo, cultural o lo que sea, pues tiene que ser algo corto y dinámico, etc. Se entiende que esto es un espacio un poco diferente, ¿no? Porque se pretende que haya conversación e intercambio. Pero bueno, si hay alguien que tenga una pregunta a Esther directamente, lo planteamos y ya con esto cerraríamos la sesión de hoy. ¿Alguien? Yo solamente felicitarte por la magnífica exposición, por el trabajo bellísimo que haces y tu compromiso, y gracias por invitarme. Estoy feliz. Gracias por la ocasión. Eso. Muchas gracias. Gracias por estar. Ya puse la bibliografía recomendada en el chat también, para que la puedan ahí revisar, y estoy a punto de poner en este momento también una liga al sitio de YouTube de Libres Entre Libros, y pues digo, para que copien el chat, sí lo pueden copiar, eso es lo bueno, y pues la liga a los videos de Ivy. Hay incluso una compilación que dice Lecturas para Sentir Pensarnos, y entonces también es o sea, digamos que son materiales, ¿no? También que esos materiales están andamiados, tienen un andamiaje, pues, para que los puedan utilizar, pues, o sea, lo pueden también recomendar o utilizar ustedes directamente con los niños, las niñas o los chicos, chicas con quienes trabajen, ¿no? También. Ajá. ¿Qué dice? Libros. Ah, ok, los libros que llegaste, pregunta Nora. Bueno, pues luego prepararé quizás la otra lista de estos libros. Claro, nada más me acuerdo pues de los que me logro acordar. Pues está obviamente el de Yo te pego, tú me pegas. Está el de Pequeño. No me acuerdo ahorita del autor, se llama Pequeño y es un libro pequeño. Está el de Estela, Grita muy fuerte. Está el de los que estuve ahí viendo, bueno, incluso el de la historia de los bonobos con gafas, que también está en un video, acá en el canal de YouTube de Libres Entre Libros. ¿Cuál más? El de Frederick. El de Frederick también. Es que miren, no lleven solamente, exacto Marco, no lleven solamente libros que hablan explícitamente de violencias. Llevé también otros libros sobre el poder de la poesía, prácticamente, y Frederick es elocuente en ese sentido, ¿no? O sea, porque es literal, la poesía nos abriga en los momentos de crisis, en los momentos complejos, ¿no? Entonces, hay como estos otros, ¿no? Hay, no sé, varios. Bueno, aparte de Frederick, Sí, El sí, Niño sí. Terrible. Bueno, es que no tengo sí, no, y en la foto que tengo no salen todos, pero está la historia, bueno, la increíble historia de la niña pájaro y el niño terrible, que también está en los videos, está la lectura en voz alta de ese libro en los videos de YouTube, de Libres Entre Libros, y hay otros, hay muchísimos otros libros que de alguna manera hablan. Bueno, por ejemplo, está Oliver Button es una nena, ¿no? Que también es como violencia homofóbica o llevándolo al extremo. Marco, levantas la mano. Solamente para agradecerte, eres una mujer admirable que ha hecho un trabajo muy importante que nos ha permitido reflexionar desde más allá de lo escolar, incluyéndolo en la propia escuela. Muchas gracias, por todas las veces que has acompañado a tantas maestras y maestros, niñas y niños de escuelas públicas en todo el país. Un abrazo, Esther. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todas, todos. Muchas gracias por compartirnos por acá, y acá seguiremos. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias para Oaxaca también. Muchas gracias. Pues sigamos. Con abrazos y gracias.